primero es el ensayo del peso específico del cemento. La norma que rige el ensayo es la norma ACTMC 188 y es un método de prueba estándar para determinar el peso específico de los cementos hidráulicos. Objetivo. El presente ensayo tiene como objeto fundamental determinar el peso específico de un cemento utilizando el frasco volumétrico de Le Chatelier. El nombre corresponde al autor que diseñó el frasco. Fundamento teórico, el peso específico es una propiedad intrínseca de un material y se determina como la relación que existe entre el peso del material y el volumen absoluto del mismo. ¿Ya? No se toma en cuenta los espacios vacíos, lo que difiere del peso unitario al peso específico. Para la determinación del peso específico empleamos líquidos que no reaccionen con el cemento, ¿ya? Especialmente algunos derivados hidrocarburíferos, como puede ser la gasolina, puede ser queroseno, puede ser diésel. Como este líquido al entrar en contacto con el cemento va a generar un desplazamiento del cemento al ser más pesado, ¿ya? Lo que nosotros vamos a medir directamente es qué volumen está ocupando dicha cantidad o dicha masa del cemento. Y como el material Le Chatelier tiene una forma que está determinada para hacer lectura al milímetro, entonces es fácil determinar cuánto ha sido el volumen desplazado por el cemento. La principal utilidad está relacionada con el diseño y control de mezclas de hormigón para cementos convencionales tipo 1, ya sea uno con adición de filler o punzolana. El peso específico del cemento oscilará entre 2.9 a 3.15 gramos sobre centímetro cuadrado. El peso específico del cemento nos puede ayudar a determinar volúmenes de materiales que componen una mezcla de hormigón. Bien, un volumen de hormigón está compuesto por grava, arena, cemento y agua. Entonces nosotros debemos considerar los pesos específicos de todos los materiales y los pesos específicos, y la cantidad necesaria. De esa manera, ustedes cuando hacen una dosificación, que lo vamos a ver más adelante, la mejor manera de determinar la cantidad de arena es utilizando la relación volumétrica, ¿ya? No así asumiendo un peso, no así asumir un peso del hormigón fresco y luego hacer una corrección por rendimiento. ¿Bien? Equipos y materiales, obviamente vamos a tener cemento, queroseno, agua, necesitamos una tara, necesitaremos balanza, un termómetro para medir o controlar la temperatura inicial del ensayo, un embudo para vaciar el cemento, el tamiz de ser necesario. Recuerden que cuando hablamos de cementos que han sido guardados o almacenados, ¿ya? Apague su cámara, no recuerdo quién está prendido. Ahí la acaban de activar. ¿Ya? Entonces el cemento cuando ha sido mucho tiempo almacenado empieza a endurecerse o a formarse como unas bolitas. Entonces, si el cemento está endurecido, nosotros tenemos que tamizar por el tamiz número 100 en cemento. ¿Bien? Y una pequeña pala para colocar o vaciar sobre el embudo. Un baño de María que me permita regular la temperatura del ensayo, en el caso de que yo vaya a trabajar con gasolina, ¿ya? En el caso de que yo trabaje con queroseno, determinar que si estoy en un ambiente cerrado, la temperatura se conserva, ¿ya? Ahí pueden ver el matraz o el frasco Le Chatelier, ¿ya? Fíjense, la forma en la que tiene me permite hacer lectura acá, fíjense, de 0 a 1 ml y aquí hasta 24 ml. ¿Ya? Ahí lo tenemos una forma más ampliada, sus dimensiones estandarizadas, ¿ya? Procedimiento. Preparamos los equipos y materiales. Eso quiere decir que nosotros debemos pesar los 64 gramos de cemento y registrarlo como masa inicial. Preparamos un baño de agua fría, ¿ya? En el caso de que nosotros trabajamos con gasolina, especialmente muy complicado conseguir queroseno, entonces necesitamos verificar que se encuentre un baño frío aproximadamente entre 4 a 5 grados centígrados, ¿ya?
para que se estabilice y no sea tan volátil la gasolina. Bueno, colocamos el líquido del matraz, teniendo el cuidado de no ensuciar mucho, ¿ya? Para eso también podemos ayudarnos con el embudo para que podamos llenar. Lo ideal es colocar que la primera lectura se encuentre dentro del matraz entre 0 a 1 ml. Volvamos a la imagen anterior, ¿ya? Fíjense acá. La lectura inicial tiene que estar entre 0 y 1 ml. Después de eso empezamos a colocar el cemento teniendo el cuidado de que no caiga dentro de las paredes, ¿ya? Para eso también nos podemos ayudar con el embudo. Ponemos en baño María el matraz. Recuerden que tienen que registrar la temperatura en la cual se encuentra el baño María. Lo ideal es que se encuentre entre 4 y 5 grados, por eso que tiene tanto hielo en la imagen, ¿ya? Realizamos, después de haber llenado completamente los 64 gramos de cemento, volvemos al baño María, registramos la temperatura, se encuentra a la misma temperatura, entonces realizamos la lectura número 2, ¿ya? La cual puede ir entre 18 a 24 ml. Lo que nosotros queremos saber es cuánto va a ser el desplazamiento que ha generado el cemento. Bien, la fórmula que nosotros tenemos es el peso específico del cemento es igual al peso del cemento dividido entre la lectura 2 menos la lectura 1. Como están expresados en ml, podemos asumir que es un centímetro cúbico, ¿ya? Donde PE es el peso específico del cemento, P sub 0 es el peso inicial, lectura 1 la lectura inicial que estará comprendida entre 0 y 1, que es cuando está completamente con gasolina, la lectura final que puede ir entre 18 a 24, que ya es la lectura del cemento introducido en el recipiente. ¿Bien? Veamos un ejemplo. Como dato tenemos los 64 gramos de masa de cemento, la lectura inicial va a ser 0.2 ml y la lectura final es 20.8 ml. Bien, reemplazando datos nosotros tenemos que lectura 2 menos lectura 1 me genera un peso específico de 3.11, ¿ya? Que se encuentra dentro de los parámetros establecidos para los cementos Portland tipo 1, que puede ir de 2.9 a 3.15, ¿ya? Y eso sería el laboratorio número 3. ¿Alguna duda o pregunta que tengan? ¿Se entendió, no? No es complicado realizar el ensayo. Bastante sencillo. Ahora, tampoco se puede asumir el valor del peso específico, decir, bueno, va entre 2.9 y 3.15, yo usaré 3.15 o yo usaré 2.9. Va a afectar mucho en las cantidades de materiales que vayamos a echar, ¿ya? Entonces, el volumen de cemento que estemos utilizando puede ser más o menos en función a lo que nosotros estemos asumiendo. La cantidad de cemento no va a variar, sino que vamos a asumir una cantidad excesiva o una cantidad menor presente en volumen. Y eso puede hacer que nos disminuya o nos aumente el tenor de mortero. No sé si el ingeniero les habla con respecto a ese punto, pero no es conveniente tener exceso de mortero en una mezcla, ¿ya? Porque me genera un asentamiento en el cono de Abraham muy alto. Y puede ser que yo esté usando una relación agua-cemento bastante baja, pero me sigue dando un asentamiento de cono alto. Y eso es porque yo tengo un tenor de mortero bastante elevado. Eso también se controla. En el caso de dosificaciones ACI, no. En el caso de dosificación mediante la curva de Abrams, que es un tema, una dosificación un poco compleja, me costó entenderla también, se controla o se corrige el tenor de mortero antes de hacer un vaciado. ¿Ya? Bien. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Ninguno?
Pasemos entonces al próximo laboratorio. Entonces, el laboratorio que vamos a ver nosotros, el número 4, se conoce como consistencia normal y tiempo de fraude. Si bien en materiales ustedes tal vez han visto cada uno como un laboratorio separado, ya no es conveniente trabajarlo así. Entonces, el laboratorio número 4 va a ser el ensayo de consistencia normal y tiempo de fraguado. Las normas que rigen ambos ensayos es la ACTMC 187, la ACTMC 191. El objetivo, uno, determinar la consistencia normal del cemento, que es la cantidad de agua necesaria para preparar pastas de cemento con una consistencia normal, la cual se determina mediante el aparato de Vickers. Algunos autores correlacionan que la consistencia normal es la dosis mínima de agua, ya que se puede utilizar para hacer que haya una correcta mezcla o una correcta reacción del cemento. Bien, se puede decir que es la menor relación agua-cemento que se puede utilizar con dicho cemento. Ahora, determinar el tiempo de fraguado de una pasta de cemento es necesario, pero este debe cumplir previamente la consistencia normal. ¿Ya? Entonces, por eso que van de la mano ambos ensayos. Primero yo tengo que hacer consistencia normal. Una vez que cumpla, recién a esa pasta de cemento yo puedo analizar y hacer tiempo de fraguado mediante la aguja de Vickers. Fundamento teórico, la consistencia normal es aquella pasta suave y plástica que se determina con cierta cantidad de agua, la cual genera una fluidez normalizada a la que se considera como consistencia normal. Es decir, es la cantidad de agua necesaria para que la reacción agua-cemento estándar logre características ideales de fluidez y plasticidad óptima. La relación agua-cemento se trata de la relación del peso del agua con el cemento utilizado en una mezcla de hormigón y tiene bastante influencia en la calidad del hormigón cuando se va a fabricar. ¿Ya? Ahí podemos ver un cuadro, desventajas y ventajas de la relación agua-cemento. Relaciones agua-cemento bastante altas, que son cantidades exageradas de agua, ¿ya? Me permiten fácil manejo, trabajabilidad y moldeo. Muchos de los albañiles les encanta cuando vacían losa eh, que esté bastante fluida. No les gusta que esté seco. Más fácil reglar, se da esa sensación de que es más fácil transportar, pero no se siente tan pesada. Pero la desventaja es que a medida que nosotros vamos aumentando agua, perdemos resistencia en el hormigón, además que durabilidad. Una vez se evapore el agua, va a ser más poroso ese hormigón. De relaciones de agua-cemento baja, o sea, una cantidad menor de agua, si bien me puede generar mayor resistencia y durabilidad en el hormigón, uno, hay que tener bastante cuidado, porque puede ser que no se dé una adecuada mezcla de los agregados con el cemento, la arena, ¿ya? Puede ser que ni se llegue a mezclar bien. Entonces, no es bueno tampoco utilizar bajas relaciones agua-cemento. Otro que es la trabajabilidad de remoldeo. En obras de pequeña envergadura no se suele mucho utilizar vibrador, entonces mezclas muy secas van a quedar cangrejeras, ¿ya? Y ahí se me va toda la lona el hecho de que yo busque mejor resistencia. Muchos optan por utilizar fluidificante para mantener baja la relación agua-cemento, pero darle fluidez al hormigón. Esa es una opción válida, se trabaja también cuando se hacen pilotes. Ahí podemos ver un gráfico de los estados por los que pasa el cemento desde que se comporta como un material plástico, ¿ya? Que es en el inicio de fraguado, fíjense. Conocemos como el periodo de fraguado, el inicio de fraguado y el final del fraguado. Entonces ya la pasta empieza a endurecerse en el final del fraguado. Y eso se mide con el aparato de Vickers, midiendo o haciendo el ensayo de penetración. Cuando el cemento se mezcla con agua formando una pasta, mantiene una plasticidad casi constante durante un tiempo. Luego la pasta cambia de estado plástico fluido a un estado rígido, que se conoce como fraguado.
El lapso que transcurre desde la pasta fluida hasta dicho cambio de rigidez se conoce como tiempo de fraguado, periodo de fraguado. En la práctica se utilizan los términos de fraguado inicial y fraguado final para describir etapas de fraguado elegidas arbitrariamente. O sea que el valor o el inicio del principio de fraguado puede variar. ¿Ya? Para algunos puede ser 36, cuando la penetración es de 4, o para otros puede ser como sea 10. ¿No? Eso va a ser indiferente en función a la norma. Bien, la importancia del tiempo de fraguado. El tiempo de fraguado, especialmente el inicial, es importante en su aplicación práctica constructiva. Que da una idea del tiempo de trabajable disponible para el manipuleo, transporte, colocación en obra, vaciado, vibrado y afinado tanto de hormigón como de mortero. Los hormigones y los morteros se trabajan con cemento, entonces es importante conocer. También es importante conocer el final de fraguado, el tiempo de fraguado final, que nos ayuda a saber la edad a la cual puede ya soportar carga, así como de permitir el tránsito sobre ello y el curado del hormigón. El tiempo de fraguado no debe presentarse antes de los 45 minutos, o sea, el inicio del fraguado, y no debe ser mayor a los 375 el final del fraguado. ¿Ya? Por lo general, cuando se hace mezclas de hormigón, se asume un tiempo de fraguado de 40, ¿ya? Porque no solo estamos trabajando con cemento, sino que también ya está reaccionando con el agregado. Pero en el ensayo de aparato de Vicat, donde solo se analiza cemento, entonces se considera que ya la aguja empieza a mostrar oposición a la penetración a los 45 minutos. Materiales equipo, obviamente el cemento, tenemos que trabajar con agua destilada, equipo de consistencia normal, vamos a trabajar con tara o un recipiente, la balanza digital, probeta gradada para medir la dosis de agua, una placa de vidrio, espátula, cronómetro, el molde troncocónico, que es donde vamos a introducir la pasta de cemento ya elaborada, el aparato de Vicat, que consiste en hacer dos funciones. Una que funciona un émbolo, que es el que se usa para consistencia normal, y otro la aguja de Vicat. ¿Ya? Ahí pueden ver, en esta posición se encuentra. Este de aquí es el émbolo. Cuando se hace consistencia normal se utilizará esto. Cuando se hace tiempo de fraguado se da la vuelta. Aquí hay una aguja, se la saca y se la utiliza para hacer tiempo de fraguado. Equipos en tiempo de fraguado. Necesitaremos una cámara húmeda. El laboratorio tiene una. De no ser necesario o de no contar con una mezcladora planetaria, entonces nosotros podemos hacerlo de forma manual también. Pero gracias a Dios el laboratorio cuenta con una de estas mezcladoras. Y obviamente ya el aparato de Vicat en posición, ya utilizando la aguja de Vicat. Procedimiento para la consistencia normal. Preparamos los equipos para el ensayo. Necesitaremos utilizar 500 gramos de cemento. ¿Ya? Necesitaremos colocar agua en la probeta y empezamos tanteando con una cantidad. Lo recomendable es empezar con 150 cuando el cemento es nuevo o no está muy guardado. Cuando el cemento es muy viejo se puede empezar con 120 y de ahí probando con 130, 140 ml. Un cemento viejo, debido a que ya muchas partículas han hecho contacto con el agua, entonces reacciona con menor cantidad. Entonces hay que tener bastante cuidado en eso. Si son cementos nuevos, lo aconsejable es trabajar con 150 ml. Luego vamos a determinar cuánta es la cantidad de agua que estamos utilizando en el ensayo. Para la primera prueba en ml, ¿ya? Y colocamos el cemento en un recipiente que sea no absorbente, en el caso de que vayamos a hacerlo de forma manual, ¿ya? Si no, lo hacemos en la máquina planetaria. Si lo hacemos de forma manual, le vamos a hacer un pequeño hoyo en el centro al cemento, ¿ya? Vamos a vertir agua en el hoyo y con una espátula vamos a hacer que empiece a mezclarse, o sea, vamos a ir echando cemento hacia el centro donde está el agua. Todo eso debe tener una duración de 30 segundos. Después mezclamos suavemente 30 segundos con la espátula
lo que nos queda de cemento y agua, ¿ya? Para después finalmente hacerlo de forma manual durante 90 segundos, un amasado vigoroso, ¿ya? Después de eso, esperamos 60 segundos, ¿ya? Hacemos una esfera con la pasta de cemento y la lanzamos 6 veces de mano en mano a una distancia aproximadamente de 15 centímetros. En realidad son 6 ciclos, ¿ya? Y un ciclo corresponde a una ida y una vuelta. Después de eso, retiramos de la circunferencia que hicimos una porción, la colocamos dentro del molde troncocónico desde la parte inferior, ¿ya? Y luego lo vamos a ajustar al vidrio que hemos tenido, ¿ya? Obviamente nos va a sobresalir un poco, entonces nosotros debemos engrasar para que la pasta de cemento quede al nivel del molde troncocónico. Después de eso colocamos el equipo de Vicat, lo ajustamos, ¿ya? Hacemos cada contacto del émbolo con la superficie de la masa o la pasta de cemento, ¿ya? Soltamos el émbolo y hacemos la lectura durante 30 segundos, ¿ya? La penetración que debe sufrir el émbolo debe ser aproximadamente 10 milímetros más menos, o sea, se acepta 9 a 11 milímetros durante 30 segundos. Bien. Una vez nos haya cumplido eso, se puede aceptar. Por ejemplo, si nos da con 7, quiere decir que está muy seco, entonces debemos realizar otra vez el procedimiento con 500 gramos de cemento y esta vez a echarle un poco más de agua. Por ejemplo, iniciamos con 150 y nos dio 7 milímetros la penetración en el émbolo, entonces vamos a pasar a usar 160 y otra vez hacemos la prueba, ¿ya? O si nos dio mucho, digamos, si nos dio 14, 15, entonces restamos un poco de agua y hacemos la prueba con menos agua, ¿ya? Pero el procedimiento se vuelve a repetir. Bien, con respecto al tiempo de fraguado, ya la diapositiva, por ejemplo, lo que nos muestra es, se puede hacer tanto de esta manera como la anterior, la preparación de la pasta de cemento, ¿ya? Ahora, con respecto al tiempo de fraguado, les voy a mostrar cómo se utiliza el equipo, la mezcladora planetaria que tenemos en el laboratorio, ¿ya? Nosotros debemos sacar el recipiente de la mezcladora, ese que ven ahí como un tazón gigante, ¿ya? Debemos colocar el cemento y luego colocar el agua. Y debemos dejar que eso se repose durante 30 segundos antes de colocar la mezcladora, ¿ya? Una vez ha pasado los 30 segundos, entonces llevamos el recipiente en el interior de la mezcladora y hacemos que mezcle a una velocidad lenta durante 30 segundos. Detenemos la mezcladora aproximadamente por unos 15 segundos y con una espátula vamos a ir removiendo la pasta que se queda en el fondo, en las paredes del recipiente y en el equipo de mezclador, ya en esa espátula que está ahí. Entonces, después de eso, hacemos que mezcle a una velocidad rápida de 60 segundos. ¿Ya? Ahí tienen 2 botones para hacer la mezcla, ¿ya? Para poder regular la velocidad lenta y la velocidad rápida. Finalizan los 60 segundos, se detiene la mezcladora y se saca el recipiente de la mezcladora. Entonces vamos a tener una pasta de cemento mezclada por la máquina planetaria. ¿Ya? Entonces, con la ayuda de un guante nosotros vamos sacando eso, la pasta que hay ya que está mezclada en el recipiente, y realizamos el procedimiento de hacer una esfera y pasarlo de mano en mano 6 ciclos a una distancia de 15 centímetros. Fíjense, la mezcladora planetaria técnicamente es para omitir el procedimiento del mezclado. Nosotros en consistencia normal les expliqué, se lo puede hacer a mano o también, ahorita en tiempo de fraguado les estoy mostrando cómo se puede hacer de manera, utilizando la máquina planetaria. Ambos métodos son válidos. Si ustedes no tienen máquina planetaria, van a tener que hacerlo a mano, ¿ya? Y ambos métodos consisten para tiempo de fraguado y consistencia normal. La prueba a la cual ustedes van a hacer consistencia normal, perdón, la prueba a la cual van a hacer tiempo de fraguado tiene que ser una pasta de cemento que haya cumplido el ensayo de consistencia normal.
Ya no pueden hacer el tiempo de fragado antes de haber hecho consistencia normal. Y el procedimiento es el mismo. Sacamos una porción, lo colocamos en el molde y con una espátula enrasamos la pasta de cemento en la parte superior. Y el molde troncocónico debe estar colocado previamente sobre una placa de vidrio. ¿Ya? Debemos llevar la pasta a una cámara húmeda durante 30 minutos y luego sacarla cada 15 minutos para hacer prueba de penetración. ¿Por qué durante 30 minutos? Porque los primeros 30 minutos en teoría va a penetrar toda la aguja, entonces no es necesario hacer las dos primeras lecturas, o sea, minuto 15, minuto 30. E inclusive en muchos cementos al minuto 45 no es necesario también porque penetra todo. Entonces se puede dañar la aguja de bicarb. Pero la norma recomienda que por lo menos las dos primeras lecturas no se deben realizar, o sea, al minuto 30 y al minuto 15 y minuto 30. A partir del minuto 45 recién se debe hacer lectura de la penetración. ¿Cómo se hace? Se da la vuelta al aparato de bicarb y se saca la aguja de bicarb, ¿ya? Fíjense, estaba anteriormente el émbolo ahí. Ahora lo que vamos a hacer, en la posición en la que se encuentra esto de acá, es para hacer consistencia normal. Aquí se encontraba la aguja de bicarb, ¿ya? Las penetraciones en la aguja de bicarb deben ser a 10 milímetros de la pared del cono y con una separación de 5 milímetros entre penetración en el cemento. Colocamos ya en posición la aguja de bicarb y calibramos la aguja de bicarb hasta hacer contacto con la pasta. Entonces ahí colocamos en cero el inicio, o sea, aquí habrá un tornillo para ajustar la aguja y otro tornillo para ajustar el nivel con el cual nosotros hacemos lectura. Debemos soltar la aguja y lecturamos después de 30 segundos, ¿ya? Hasta que llegue, nosotros debemos encontrar los 25 milímetros, que para nosotros se considera como el inicio de fraguado, y debemos también registrar el minutos, la hora en la cual ya la penetración es nueva, ¿ya? Las penetraciones se hacen cada 15 minutos. Entonces nosotros debemos ir registrando el tiempo obtenido para cada penetración y debemos anotarlo en una tabla. Fíjense, a los 30 minutos penetró 40, a los 45 penetró todo, 40 milímetros, a los 40 penetró 60, ya a los 75 minutos penetra poco, a los 90 ya empieza a penetrar menos, 105 también, y así va bajando sucesivamente, ¿ya? Hasta que la penetración es cero. En este ejemplo, el inicio de fraguado se asume para la norma que nosotros manejamos a los 25 milímetros. Debemos encontrar el tiempo en que ocurre que la penetración sea 25. Como aquí no lo tenemos, entonces nosotros debemos interpolar entre estos dos, que es 25 y 23. ¿Ya? Y eso ustedes lo pueden hacer con una ecuación de regresión lineal. ¿Ya? Conocen el dato de x1, x2, y1, y2. Ya tenemos el tiempo 1, el tiempo 2, tenemos y1 y y2, que sería la penetración 1 y la penetración 2. Y con la ecuación nosotros debemos determinar el tiempo de inicio de fraguado. ¿Ya? Datos y cálculo, consistencia normal. La consistencia normal se define entre la cantidad de agua sobre la cantidad de cemento multiplicado por 100 para saber cuánto ha sido la dosis de agua necesaria para hacer que la pasta de cemento cumpla con el ensayo de consistencia normal. Consistencia normal se expresa en porcentaje, peso del agua, peso del cemento. ¿Ya? Ahí tenemos el ejemplo, determinar la consistencia normal de un cemento Portland. Los datos, la cantidad de agua 155 ml, que hizo que cumpla con el ensayo. Peso del cemento 500, entonces nosotros reemplazamos datos, 155 dividido entre 500, por 100 para llevarlo a porcentaje, tenemos que la consistencia normal para ese cemento fue de 31. ¿Ya? Esa es la manera de determinar la consistencia normal del cemento. Vámonos ahora a tiempo de fraguado. ¿Ya? Ejemplo, determinar el tiempo de fraguado para la siguiente muestra. Ahí tenemos los valores de penetración, ¿ya?
40 minutos, tiempo cero, 38 a los 30 minutos, Fíjense. Se encuentra entre 75 y 90 minutos el valor para la penetración de 25. ¿Ya? Entonces nosotros debemos determinar o debemos realizar la ecuación de la pendiente, ¿ya? Porque queremos conocer la penetración. ¿Cuánto sería el tiempo necesario para la penetración de 25 teniendo dos valores, uno por encima y otro por debajo? Tenemos la ecuación de la pendiente de la recta, y1 menos y2, x1 menos x2, por x menos x1 más y1. Ahí tenemos nuestros valores de x1, y1, x, y, x2, y2. Reemplazando datos, tenemos que el tiempo de fraguado, o el inicio de fraguado, cuando ocurre los 25 milímetros de penetración, será de 82.5 minutos. ¿Bien? Y ahí tenemos las gráficas de tiempo de fraguado. Fíjense, el inicio ocurre cuando la penetración es de 25 milímetros, ¿ya? Que es al minuto 82.5. Y el final del fraguado es cuando ya penetra cero. Bien. Si se corta la reunión, vuelven a entrar al mismo link, por favor. Entonces, podemos considerar que el inicio de fraguado, el tiempo necesario para que se penetre 25 milímetros con la aguja de Vicat, es 82.5 minutos. Y el final del fraguado sería 125 minutos. O sea, el final del fraguado es cuando ya no penetra nada la aguja, que sería este punto de acá. Tiempo de fraguado sería, o sea, la duración de... Decía, el tiempo de fraguado, o sea, la duración del fraguado va desde el final del fraguado, que es cuando ya la aguja de Vicat es cero, menos el inicio del fraguado, que es cuando la aguja de Vicat llega a penetrar 25 milímetros. Alguna vez nos caerá que la aguja de Vicat en una de estas lecturas cae 25. En otras no, entonces hay que hacer una interpolación. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Nada. ¿Ya? ¿Alguien le agrada la clase por si acaso? ¿Quién es la que está hablando? Ya, hágame un favor, la graba. Yo le voy a reconocer 3 puntos de los 25 del laboratorio. Usted siempre va a entrar aquí a virtual, ¿no? ¿O va a presenciar alguna vez? Ya, mejor entonces. Ya, si puede entrar siempre a virtual, estaría agradecido. La graba y la pasa. Ya. Yo le voy a reconocer 3 puntos en la nota final. Ya, perfecto. Ya. Entonces, quedamos en eso. Bien. Si no hay ninguna pregunta o consulta, eso sería todo por hoy, jóvenes. ¿Ya? Los resultados, este caso no nos salió a nosotros. Se los voy a pasar yo de a los dos laboratorios. Ni el jueves ni el viernes me cumplió. Penetraba toda la aguja hasta el minuto 105. Así que voy a ver qué pasó. Parece que el cemento era muy viejo. ¿Ya? Entonces, pueden usar los datos, pídanlo. No sé si han mandado. Pueden usar los datos de cualquiera de los dos laboratorios, ya sea del viernes o del jueves. Ya no hay ningún problema con eso. Pero los datos del laboratorio tienen que ser con los que hemos hecho allá. Así que pídanlo a sus compañeros. Bien, si no hay ninguna pregunta o consulta, eso sería todo por hoy. ¿Ya? Nos vemos el próximo viernes. ¿Alguna? Ah, ya. Perfecto. Ya, entonces nos vemos el viernes. Hasta luego.